ante la crisis de los refugiados sirios? Bueno, yo ahí primero quería decir una cosa que para mí es importante, ¿verdad? Ya he visto la foto del pobre infeliz, la criatura allí en la playa, ya he visto las fotografías o las tomas sobre gente tirándose a las vías de un tren, que por cierto era un tren de cercanía, no les iba a llevar a Alemania, pero bueno, la famosa controversia de si les tenían que pintar un numerito o no en el brazo, por aquello que aquello recordaba la Segunda Guerra Mundial, en fin, la expulsión de los judíos, etc. La franqueza, no me gusta lo que estoy viendo. Hay un hipersentimentalismo que es excesivo. Ya sé que el sentimiento es libre, pero en política, cuidado con el hipersentimentalismo, con un recurso, recurrir al escándalo, con fotografías escandalosas, y además con un factor que no me gusta nada, que es la inmediatez. La inmediatez de las decisiones en políticas es una mala cosa. Evidentemente a los sirios hay que acogerlos por múltiples razones, eso está claro. Y además consolidar ya, y además bien hecho, no como se ha atendido a los desahuciados por las hipotecas, a aquellos que pasan miseria o a aquellos famosos 50 refugiados, bueno, presos cubanos liberados que luego aquí se morían de risa, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a decir las cosas como son. La señora Merkel, en una Alemania que está encantadísima con mano de obra barata, que por eso ha ampliado la Unión Europea a casi 30 miembros, haciéndola ingobernable, pero pudiendo utilizar una mano de obra en el este que es mucho más barata. Le encantará a la patronal alemana también poder disponer de los sirios, que por cierto vienen bastante bien formados, porque Siria es un país bastante... Pero me parece increíble que esta señora haya dicho, bueno, incorporaremos o traeremos a todos los que quieran venir. Eso se llama efecto llamada, eso es una auténtica locura y es la demostración de que la señora Merkel tendrá mucho prestigio por las razones que sea, pero que es una pésima gobernante. Y por lo tanto, si la señora Merkel le dice al señor Rajoy que aquí el señor Rajoy es un prusiano del sur, yo, verdad, me andaría con cuidado porque la señora Merkel en esta historia ha actuado correctamente. Si la señora Merkel quiere mano de obra barata, que pague por ella, pero no se los encasquete usted ni a los griegos, ni a los españoles, ni a los franceses, ni a los húngaros, porque eso no es serio. Para luego ir diciendo por ahí, por las televisiones, hay que ver qué mal se portan los húngaros. Hungría es un pequeño país, no tiene ni 10 millones de habitantes, y evidentemente le está dando encima la que les ha caído a los italianos y la que les ha caído a los griegos por unas políticas absolutamente irresponsables, como fue, entre otras, por ejemplo, la eliminación de Gaddafi, que ya el pobre Berlusconi decía que no hay que sacarlo de ahí. Claro, en cuanto le sacaron, vino el aluvión, si es normal. Jorge, gracias. Nunca pensé que terminarías la entrevista coincidiendo con Fernández Díaz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. y con Berlusconi. Y hasta el día. Adiós, hasta otra. Adiós, Sonora. Adiós. El gobierno de Mariano Rajoy está a la espera de lo que haga Europa, no se está haciendo nada, los refugiados siguen llegando a miles, a miles. Antes veíamos las imágenes en el puerto del Pireo, en Atenas, y es absolutamente brutal la llegada de esas pateras, de esos botes lamentables neumáticos a la isla de Lesbos. ¿Qué le parece, antes que nada, la iniciativa de la Generalitat Valenciana? Dice, tengo un barco, 1100, pueden venir a Valencia. Hombre, si lo sabré yo, que el pueblo español es un pueblo generoso. Yo llegué con mi familia a España y yo era francés en aquel momento, y España en ningún momento a esta familia, que era la mía, le ha negado nada, e incluso a mí me ha dado pues, lo que quizá otro país no me hubiera dado. Por tanto, el pueblo español es un pueblo generoso, esas son las cosas como son. Ahora, permítanme en esta abrir el grifo de agua fría en la ducha, ¿verdad? Esta mañana he desempolvado un libro llamado El desembarco, de un autor francés, Jean Raspail, que hace ya 30 años, retrató literalmente lo que actualmente está pasando. Claro, con una magnitud menor, porque el problema que actualmente es que la magnitud es enorme. Vamos a ver, entre enero de 2014 y diciembre del 2015 entran en Europa, en la zona Schengen concretamente, 783.000 personas, cual es una magnitud importante. Pero es que además hay 4 millones de sirios exiliados y 1.700.000 libios. Es decir, hay 5.700.000 personas que en estos momentos están en cola de espera. Esto no significa que vayan todos a venir, pero evidentemente va a haber una avalancha, eso es así, y habrá que hacer algo. Habida cuenta de que actualmente los gobernantes europeos la verdad es que no están a la altura. La primera, la señora Merkel, ¿verdad? Diciendo que, que Alemania podría acoger hasta 800.000 inmigrantes o refugiados, con lo cual evidentemente ha provocado un efecto llamada, por eso van todos gritando Merkel, Merkel, Merkel. Claro. De paso, por cierto, habría que añadir, ¿verdad?, que no cuento ni a los iraquíes ni a los afganos en este cómputo.
Y por cierto, ni Profesor, Arabia solo una Saudí, cosa, solo ni una cosa, Qatar, profesor, ni Estados Unidos acoge a profesor, nadie. ¿de verdad usted cree que estos refugiados que huyen de las bombas, del terror de Daesh, de las bombas de la coalición que también les caen encima, o de la represión de Bashar al-Assad, necesitan un efecto llamada Merkel? No, con el efecto huida no es suficiente. Tienen motivos de sobra para huir de su país. No necesitan escuchar a Mama Merkel. Bueno, pero hasta ahora iban a Turquía y a Jordania. Y evidentemente algunos venían a Turquía Europa, ya no pero en el caben. momento en que en Pero Europa- profesor, los campos de estoy de refugiados en acuerdo, Turquía sí, estoy tienen a totalmente de millones acuerdo. de sirios. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero evidentemente en el momento en que ellos oyen voces en Europa diciendo hay que hacer algo, hay que acogerles, y un gobernante concretamente dice que está dispuesto a acoger a 800.000, pues lógicamente, oye, los móviles funcionan y la gente se informa y es normal que intenten aprovechar la situación para salir de la situación terrorífica en la que están. Eso es absolutamente normal. Ahora, dicho esto, meterse por ejemplo con Hungría. Hungría es un pequeño país, 10 millones de habitantes, ¿verdad? Con por cierto una parte importante de su población que vive fuera, vive en Rumanía, vive en Eslovaquia, etcétera, etcétera. Y reprochar a los países europeos que defiendan sus fronteras, miren ustedes, perdónenme, hay una correlación directa entre la frontera y la democracia. Una frontera sirve fundamentalmente para defender a un país, claro, pero en segundo lugar para que esa frontera diga sobre la política del país, quién puede opinar sobre esa política del país y votar. Y por lo tanto, frontera y democracia, lo siento, son consustanciales. Pero a mí me gustaría añadir una cosa más. Evidentemente se va a montar un gran negocio en relación con esta historia. No parecido al de la isla, bueno, a la isla-estado de Nauru, que es una isla prisión a la que Australia paga por cada inmigrante que ellos aceptan y que son expulsados de Australia. Pero fíjate en esta frasecita, ¿verdad?, de un informe de la patronal alemana que dice: la llegada súbita de una mano de obra barata podrá al menos permitir limitar las alzas salariales. Entonces, vamos a ser totalmente sinceros y vamos a decir la verdad. Es verdad que a veces estos movimientos migratorios favorecen un crecimiento del PIB, pero siempre favorecen al mismo tiempo un descenso del PIB por persona. ¿Por qué? Porque evidentemente, como mínimo, frenan las subidas salariales. Por tanto, hay que decir a la gente totalmente la verdad. ¿De negocios en este momento para qué? Bueno, se frotan las manos las inmobiliarias, los fabricantes de contenedores, ¿sabes? Se apilan contenedores para hacer más o menos una especie de garsoniere, se frotan las manos los del catering, se frotan las manos las compañías de seguratas, los institutos de formación lingüística y de formación profesional. El problema es quién va a pagar eso, porque al final van a pagar los de siempre. Y por cierto, ya veremos cuánto dinero van a poner los estados, porque seguro que la solidaridad para con los refugiados no va a alcanzar la solidaridad que hubo para los famosos rescates bancarios, ¿no? Pero y al final el resultado de esto va a ser que se acabó Schengen, sencillamente. Sí, estamos viendo ahora mismo la imagen en directo, imagen que nos está llegando ahora mismo desde la frontera serbo-croata, Tovarnik. Claro. Mujeres aplastadas intentando entrar en ese autobús que ha puesto a su disposición las autoridades de Croacia, una especie de corredor humanitario. Tengo aquí también al eurodiputado Ernest Urtasun, que le estaba escuchando y no sé si estaba algo incómodo con los planteamientos. No, yo lo único que creo es que hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, 750.000 personas, es verdad, son muchas, pero son el 0,1%, incluso menos, de los 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea. Entonces es verdad que cuando uno ve las imágenes... millones no. Sí, de Europa no, sí. Hablamos sí, del sí. espacio Schengen. Bueno, del espacio Schengen son menos. Hablamos del espacio Schengen, de acuerdo, no de toda Europa. Bueno, pues entonces lo reduzco a 350 millones y aumento el porcentaje al 0,5. Me vale el argumento igual, ¿vale? Bien. Pero, no, es igual. Entonces es muy pequeño el volumen. Es muy pequeño comparado, por ejemplo, con el 25% de refugiados sirios en volumen de su población que acoge, por ejemplo, un país como el Líbano. Entonces estamos hablando de una emergencia humanitaria. Yo tampoco creo que podamos entrar en un debate hablando de estos volúmenes en que ahora mismo los salarios europeos se van a ver vistos con una presión a la baja por la entrada del 0,3 o el 0,4% de refugiados, francamente. Yo el otro día la Comisión Europea, de las pocas cosas que me ha gustado que ha hecho... la patronal alemana, El otro día, de las pocas cosas que me ha gustado que ha propuesto la Comisión Europea ha sido proponer que tengan permiso de trabajo de forma inmediata. A mí eso me parece la mejor manera de que esas personas puedan integrarse, puedan rehacer su vida, que al final es de lo que se trata. Y profesor, la última cosa que quería decirle, lo de las fronteras. Es verdad lo que usted dice, pero es que las fronteras, como europeos, habíamos decidido levantarlas dentro del espacio Schengen y ponerlas fuera. Y el problema, y eso ha sido culpa de Alemania, que ha sido la primera
que para ganar posición negociadora en el Consejo ha reintroducido controles fronterizos con Austria. El problema es que hemos reventado Schengen y francamente a mí yo estoy muy preocupado que una conquista de los europeos que era la libre circulación, por haber sido incapaces de hacer conjuntamente un plan solidario con los refugiados sirios, ahora mismo pongamos la libre circulación en cuestión. Es muy preocupante esto, la verdad. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero Schengen no era solamente la libertad de circulación entre países europeos, era también la defensa de las fronteras comunitarias del espacio Schengen. Mira, aquí tengo dos recortes de prensa. Valls defiende la vuelta a los controles de frontera. Otro, el señor Sarkozy ya no habla de integración de los inmigrantes, habla de asimilación. Es decir, de la misma forma que demasiado mercado mata al mercado, o que demasiado Estado mata al Estado, demasiada inmigración va a crear problemas de encerramiento y de con estos volúmenes que le estoy dando, es evidente que no. Si estamos hablando del 0, algo de % de la población europea, es que estamos sacando un poco las cosas de crisis, yo creo. Claro, tienes toda la razón, pero explícale eso a un pequeño país como Eslovaquia, o a un pequeño país como Croacia, o a un pequeño país como Hungría, que de pronto ve venir una avalancha que no sabe qué hacer con ella, cuando los demás países europeos empiezan a cerrar fronteras. Profesor, o sea, vamos, lo que tiene que hacer una de las cosas interesantes que va a haber, profesor, una de las cosas interesantes que va a haber que ver de las elecciones griegas. Pero lo que tiene que hacer Hungría o de las elecciones griegas es dejarles pasar, profesor, dejarles pasar nada más, una especie de corredor humanitario. Eso no lo... no hay un refugiado sirio, profesor, que se quiera quedar en Hungría. Claro. Bueno, no hay nadie con dos dedos de frente que se quiera quedar en Hungría que no sea húngaro. Está claro. Y después Hungría... Claro, y después eso está claro, pero el problema se plantea cuando Alemania cierra su frontera. Entonces ahí los húngaros se encuentran con que vienen los refugiados, no pueden